Hola, buen día. ¿Me escuchan? Vamos a esperar un minutito a ver que haya más conectados. Así comenzamos. Hola, ahora no estoy hablando. Está. ¿Se escucha ahora? Ok.
con la clase. Ok, vamos a la clase número 8. Bueno, no sé, no se escucha a ustedes, pero entiendo que están ahí. Bueno, les voy a contar un poquito la clase, el resumen de la clase anterior, la clase del martes, en donde presenté, digamos, les conté un poco del enfoque energético de problemas de mecánica, mecánica clásica, ¿no? Un enfoque, digamos, para resolver problemas que en principio uno podría llegar a resolver con las leyes de Newton, que por alguna razón puede llegar a ser complicado, digamos, que no es viable, o sea que uno puede plantearlo, es difícil de resolver y que este enfoque que yo les presenté en la clase pasada resulta más apropiado. Sí, para eso definí el trabajo de una fuerza. Esperen que voy a compartir el escritorio mejor. Definí una fuerza, el trabajo de una fuerza, W, con la letra W, sí, que está dado por acá la integral de la integral entre un punto inicial A y un punto final B del producto escalar entre la fuerza y el vector de desplazamiento. La fuerza es F, el vector de desplazamiento es delta R vector. ¿Sí? Y con esa cantidad, digamos, uno puede calcular el trabajo en principio de cualquier fuerza y vimos que, por ejemplo, que si la fuerza F es perpendicular al desplazamiento delta R, el diferencial de R, si son perpendiculares y el ángulo es 90 grados, este producto se anula porque recuerden que el producto escalar está definido como el módulo del primer vector por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo. O sea, cuando el ángulo es 90, el coseno se anula y ese término se anula. Y que, por ejemplo, si la fuerza, y eso también lo habrán visto en algunos ejercicios que hayan hecho, de la práctica de la clase 7, si la fuerza está actuando en la dirección, tiene una componente en la dirección del desplazamiento, este término es positivo, mientras que si la fuerza es opuesta, digamos, en dirección, en sentido al desplazamiento, este término va a ser negativo, porque el coseno va a ser negativo y el trabajo va a ser negativo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, definí lo que se conoce como energía cinética. ¿Sí? Acá está indicado por E sub C, que está dado por un medio de la masa del objeto por la velocidad del cuadrado. Acá lo puse con sus tres componentes. Esto sería el módulo de la velocidad del cuadrado, bx al cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Que es la energía, y que yo, planteando el trabajo y utilizando la segunda ley de Newton, en donde me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la derivada, perdón, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, o si la masa es constante, masa por aceleración. Y usando las propiedades, digamos, de integración, llega a que el trabajo está relacionado, o se puede relacionar con el cambio en la energía cinética. ¿Sí? El trabajo de una fuerza es igual a delta de energía cinética. O sea que el trabajo entre un instante A y un instante B es igual a la energía cinética en el punto B, el punto final, menos la energía cinética en el punto inicial. ¿Sí? O sea, yo relacioné esta cantidad de trabajo de la fuerza con el cambio en el estado de movimiento de la partícula, del objeto, que tiene que ver con la energía cinética, o sea, con la velocidad. Recuerden que en la segunda ley de Newton la idea era eso, que de un lado yo tengo los agentes externos, la fuerza neta que actúa sobre el objeto, del lado izquierdo de la segunda ley de Newton, del lado derecho, igual a la derivada de P respecto del T, o masa por aceleración, es el cambio, o sea, es la consecuencia, el cambio en el estado de movimiento. Acá tengo algo similar. Por un lado tengo el trabajo de la fuerza, por otro lado tengo el cambio en el estado de movimiento.
Bueno, finalmente les conté un poquito, digamos, lo que es potencia, que de alguna manera mide cuán eficiente uno hace el trabajo, o sea, cuánto tiempo me lleva a hacer el trabajo, a un dado trabajo. Sí, es una manera de medir esa cantidad a través de la potencia. Bueno, hoy vamos a ir un poquito más con esto, vamos a avanzar más. Yo ya les presenté entonces el trabajo y una clase, que yo al principio mencioné un poco, energía, en este caso energía cinética, en problemas de mecánica. Vamos a meter o introducir otros tipos de energía. Bueno, en esta clase. Entonces, en la primera parte es un poco más de lo que representa el trabajo, ¿no? Una trayectoria, acá indicada por la curva roja. Tiene una fuerza que actúa sobre esa partícula a lo largo de toda la trayectoria. Entonces el objeto va desde el punto A al punto B, ¿sí? Y sobre él actúa una fuerza, no importa la forma de la fuerza, en principio puede cambiar, justamente ese es lo poderoso de este enfoque, es que no necesariamente tienen que ser fuerzas constantes, pueden ser fuerzas variables. Lo que tiene que hacer uno es, cuando voy del punto A al punto B, calcular esta integral, ¿sí? Que por ahí muchos de ustedes están familiarizados con lo que representa la integral. Básicamente es, para los que no, es sumar todas las contribuciones, todos los productos, el producto está entre F y diferencial de R, todos los cambios en el vector de desplazamiento, desde el punto A al punto B, sumar, y son diferenciales, o sea, son cantidades infinitesimales, sumarlas constantemente hasta, se van acumulando hasta que llegue al punto B. Eso representa la integral, ¿verdad? Básicamente. Bueno, y acá está el teorema del trabajo y energía cinética, que es como se conoce este teorema, que dice que el trabajo entre A y B es igual a la diferencia o el delta de energía cinética entre A y B. ¿Sí? Y recuerden, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, el trabajo, acá lo que les cuento acá es el trabajo de una fuerza depende en general del camino elegido. O sea que si yo quiero, por ejemplo, por la trayectoria que está acá, calculo el trabajo de esta fuerza F cuando voy desde A hasta B, en principio esta integral, esta suma, porque básicamente es una suma de términos infinitesimales, en general esta suma va a depender de la trayectoria, del camino recorrido, digamos, por ese punto, ese punto donde está aplicada la fuerza. Dame un poquito esa cantidad de trabajo que me están hablando. ¿Qué pasa que no? ¿Me están hablando ustedes? No. ¿Se escucha? ¿Me están hablando? Porque tenía justo apagado mi micrófono, por eso no escuchaba lo que me decían ustedes. Tenía apagado el parlante. Bien. Bueno. Bueno, entonces a lo que iba es que el trabajo, cuando voy de A a B, va a depender de la trayectoria. O sea que si voy de A a B por esta línea roja, en principio el trabajo, esta cantidad, no va a ser igual que si voy de A a B en línea recta, por ejemplo, o si doy una vuelta hacia atrás y vuelvo al mismo punto B. En principio el trabajo tiene que dar cosas distintas, o daría cosas distintas. ¿Está bien? Sin embargo, existen fuerzas, o sea, el trabajo depende de dos cosas. Depende de la trayectoria acá, diferencial de R, pero también depende de la fuerza. Bueno, existe un tipo de fuerza en el cual
el trabajo entre dos puntos no depende del camino, sino solamente de las posiciones inicial y final. ¿Está bien? Es una clasificación de las fuerzas en general, y es aquellas tres fuerzas en las cuales sí depende cómo voy de A a B. O sea, de A a B por línea recta. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Existen fuerzas en las cuales el trabajo ok, me preguntan acá, dice que se corta internet. A ver, ustedes me escuchan, digamos, quiero saber si es una cosa que lamentablemente le pasa a una compañera o es algo general, o sea que para todos se corta o no me escuchan bien. ¿Me pueden responder por el chat? Bueno. Yo voy a tratar de hablar claro y despacito por las dudas si se va cortando para que traten de seguirme. Sí, igual les recuerdo que yo esto después lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan ver en otro momento, ¿sí? Bueno, sigamos, trataré de hacerla corta. Bueno, siempre le digo lo mismo y es muy importante que se lo consigo. Pero bueno, trataré de que la clase sea cortita. Entonces, fuerzas en las cuales el trabajo, ¿sí?, depende de la trayectoria, o sea que no importa, o sea, depende de si voy a ver por esta línea, esta curva roja, o sea, una línea recta o de toda una vuelta. Esas son fuerzas en las cuales sí depende el camino que elijo, o que se elige para ir de A a B, y fuerzas en las cuales ese camino no depende, no importa para el cálculo del trabajo. El trabajo da la misma cantidad, o sea, esto va a dar un número en unidades MKS en joules, y no importa si voy a B en línea recta, por esta línea, esta curva roja, o por una vuelta, no importa. Lo único que va a importar en esta cantidad W es cuál es el punto final y cuál es el punto inicial, desde dónde fui hasta dónde llegué. Esas fuerzas en las cuales el trabajo no depende del camino que yo elija, se llaman fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas. Y tienen la propiedad, esa fuerza, de que el trabajo realizado por todas las mismas fuerzas, digamos, para cualquier camino cerrado es cero. O sea que si yo voy del punto inicial al punto final, acá por acá arriba, ¿sí?, y después vuelvo al mismo punto, el trabajo, acá esto está representado acá, bien, yo calculo el trabajo cuando voy de I al punto J, después vuelvo al punto I. El trabajo cuando voy de I a F, y después vuelvo a la línea J, y después vuelvo ahí, el trabajo vale cero. Si se cumple eso para algún tipo de fuerza, ahora vamos a ver algunos ejemplos, la fuerza se dice que es conservativa. ¿Sí? O sea, el trabajo en un camino cerrado vale cero o equivalente, no depende de la trayectoria elegida. Si el trabajo únicamente para las fuerzas conservativas dependen del punto inicial y el punto final. Vamos a presentar acá, les voy a contar un poquito el comportamiento de tres fuerzas que ustedes van a utilizar. La fuerza de recuperación elástica, o sea, la fuerza que hace un resorte sobre una masa, la fuerza gravitatoria y la fuerza de fricción. Y vamos a ver eso. Digamos, ustedes por ahí se están preguntando, ¿para qué quiero yo hacer esto? Yo quiero saber, quiero entender, digamos, describir el movimiento de un objeto, ese es el objetivo, ¿no? Estudiar el movimiento de los objetos. ¿Para qué quiero clasificar estas fuerzas? Ahora, de repente, en conservativas y no conservativas. El punto es que cuando yo me identifique las fuerzas conservativas, y voy a decir, bueno, esta fuerza es conservativa, esta fuerza es no conservativa, cuando agarre las conservativas voy a poder definir otro tipo de energía. Yo hasta ahora definí trabajo, obviamente, y energía cinética. Y a partir de las fuerzas conservativas voy a poder definir otro tipo de energía, ¿sí?, que me va a ayudar a resolver los problemas, ¿sí? Por eso este
paréntesis, digamos, en la clasificación de la fuerza. Para ver si una fuerza es conservativa, por ejemplo, en la elástica, vamos a ver lo siguiente. Voy a calcular el trabajo cuando voy de un punto inicial al punto final y después vuelvo, y si me da cero ese trabajo, significa que la fuerza es conservativa. Y obviamente el trabajo, la trayectoria que yo voy a elegir es tal que el trabajo es no nulo, digamos. O sea, que va desde un punto inicial a un punto final y no da cero, y después vuelve al punto inicial y tampoco da cero, sino que la suma es cero. Si yo calculo el trabajo de una fuerza que siempre vale cero, no necesariamente, porque puede ser que justo está elegido una trayectoria en la cual se cancela el trabajo en todo momento. También ahora la vamos a ver bien. Entonces, primero vamos a empezar con el trabajo de una fuerza de recuperación elástica. ¿Sí? Acá imagínense lo siguiente. Yo quiero ver si el trabajo vale cero. A ver qué me preguntan. Me dicen, una pregunta. Después de, podría explicar el punto 6 de la práctica 7, ok, si después lo háganme acordar después de eso al final, si no, no paro ahora. Tengo, digamos, es un resorte, o sea, una masa, perdón, una masa M, adhería, digamos, un resorte de constante K, ¿sí? Y que en principio la posición de equilibrio es cuando la masa está acá en el medio. ¿Sí? En la figura 2, digamos. ¿Sí? Pero bueno, yo primero voy a empezar de acá. Lo voy a comprimir al resorte hasta acá. Voy a comprimir hasta una posición D. ¿Sí? Hasta una posición D y el movimiento va a ser tal que voy a estudiar en un camino cerrado. O sea, acá hay una fuerza que va a ser, en principio, si yo lo suelto o lo empiezo a desplazar de poquito, se vaya, está comprimido, o sea que se estira hasta el punto D, después sigue hasta el punto D menos D, digamos. Después vuelve al punto cero hasta llegar al punto inicial. Y hay que calcular el trabajo de esa fuerza, que no es constante esa fuerza porque depende de la compresión del resorte, digamos, su estiramiento. Y hay que calcular el trabajo en una trayectoria cerrada que empieza acá, se vuelve a la posición inicial, se estira ahora, vuelve y vuelve a la posición inicial. Si el trabajo me da cero, significa que esta fuerza es una fuerza conservativa. ¿Sí? Entonces voy a estudiar. Acá está el resultado, voy a tratar de hacerlo un poquito con un poquito más de detalle. Esperen un segundito. Sí, lo voy a hacer acá. ¿Sí? Ya, voy a contarle un poquito, digamos, cómo hago esta integral, básicamente. ¿O qué tengo que hacer? Yo tengo que calcular el trabajo, ¿sí? Cuando voy, primero, se lo voy a dividir en tramos, el trabajo de la fuerza, ¿sí? O sea, acá quiero detenerme y hacer un poquito el detalle de este cálculo, para que ustedes no se queden con la idea nomás que yo les digo que la fuerza de recuperación elástica o la fuerza de un resorte es conservativa, sino que lo ven en el cálculo, ¿sí? Cuando voy desde este punto que está acá de compresión hasta la posición 0. El primer tramo es cuando voy de 1 a 2. Después de calcular el trabajo cuando voy de 2 a 3. Después cuando voy de 3 a 4. Y finalmente cuando voy de 4 a 5. ¿Sí? Entonces cuando voy de 1 a 2, ¿sí? El trabajo, la definición de trabajo es la integral. Entonces, la integral entre el punto inicial y el punto final. ¿Sí? El punto inicial, acá, lo que yo voy a integrar, voy a ponerlo acá, es X. Porque la fuerza, así como yo la elegí, el eje X es el eje horizontal, la fuerza únicamente depende de X en este caso. La compresión estiramiento del resorte depende de X. O sea, acá vale 0, acá vale D, acá vale menos D. ¿Sí? Cuando el punto inicial para mí en esa trayectoria es el punto D positivo, ¿está bien? ¿Sí? La fuerza, así como yo la elegí, si el eje X es de positivo hacia allá, es menos K por X. ¿Sí? Voy a ponerlo acá abajo para que se entienda mejor la fuerza del resorte. Ahora lo pongo más abajo. El punto, lo que quiero, lo fundamental acá es darse cuenta que la posición inicial es D
porque es la x inicial. Y la x final, la posición final es 0. ¿Sí? Pues voy desde el punto D al punto 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá vamos a poner para que quede más claro. X inicial. Y ahora abajo lo defino. Y X final. ¿Sí? X inicial vale D. X final vale 0. La fuerza del resorte, ¿sí?, es menos K por X. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora hago esta integral. Esta integral, básicamente, esto que está acá, como es una constante, sale de la integral. ¿Sí? Y la integral de x, diferencial de x, es un medio de x al cuadrado, y entre d y 0, o sea que esto básicamente me da esto me da un medio de x al cuadrado sobre 2 entre dos puntos. A ver si me sale esto así. Entre d y 0. O sea que esto me va a dar básicamente de 0 al cuadrado menos d al cuadrado. Ahí está. Sí, ese es el resultado de la integral. De x, diferencial de x, es un medio de x al cuadrado entre d y 0. Lo reemplazo y me da eso. O sea que básicamente la integral, o sea, el trabajo cuando voy de 1 a 2, desde la compresión D hasta compresión 0, porque es el punto del medio, mira esto. Ese es el trabajo de la fuerza del resorte cuando voy de 1 a 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Cuando voy de 1 a 2, mira esto. Bien. Ahora lo hago cuando voy de 2 a 3. Cuando voy de 2 a 3, ¿sí? De 2 a 3, ahora está en la posición 0 y lo llevo hasta la posición menos D. ¿Sí? Lo estiro el resorte desde acá y hasta el punto menos D. ¿Sí? Voy a trabajo otra vez ahí. Bueno, hago la cuenta desde 2 a 3. Vamos a poner acá. Voy desde 2 a 3. Entonces ahora voy desde el punto inicial que es 0, porque estoy en el medio, hasta el punto que está comprimido en menos D. ¿Sí? Hago el mismo cálculo y cuando hago la fuerza, ¿sí?, cuando voy desde el punto 2 a 3, hago la cuenta y esto me da, bueno, el menos K que queda acá, ¿sí?, el menos K queda acá, y me queda x al cuadrado sobre 2, entre 0 y d. O sea que esto básicamente 0 y menos d, perdón. Entonces me queda, por un lado me va a quedar, voy a poner acá en un medio, así no se confunden acá, y acá me queda 0 al cuadrado, y acá me queda menos d. ¿Sí? Voy desde 0, punto inicial, hasta el punto final, menos d al cuadrado. Hago la cuenta y bueno, me da entre 2 y 3, menos, antes de ponerlo así, menos k. Fíjense que el 0 se va, el d al cuadrado me queda d cuadrado. O sea que básicamente me queda esto. Cuando voy de 2 a 3, es menos un medio de k por d cuadrado. Bueno, lo mismo hago para las otras trayectorias, o sea, los otros tramos. De 1 a 2 me da un medio de k por d cuadrado. Cuando voy de 2 a 3 me da menos un medio de k por d cuadrado.
Fíjense una cosa. Cuando voy de D, desde acá, hasta el 0, cuando yo comprimo el resorte, la fuerza va en esa dirección. Acá está indicada por la flecha roja. En esa dirección, porque el resorte cuando yo lo comprimo se quiere volver a su posición de equilibrio. O sea que es hacia la izquierda en su pantalla. El desplazamiento también en la dirección hacia la izquierda de la pantalla. O sea que tanto las fuerzas como el desplazamiento van en la misma dirección. En este tramo, cuando voy de D a 0. O sea que, si yo usara la definición de producto de trabajo, que es el producto escalar entre D y F, ¿no? ¿Se acuerdan que era el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo? El coseno, mejor dicho, el ángulo entre el desplazamiento diferencial de X y la fuerza es 0. Son paralelos. O sea, el ángulo entre los dos vectores vale 0. El coseno del 0 vale 1, o sea que esto me daría justamente, ¿no? Si yo lo voy a hacer acá un poquito. Si yo hago entre un punto inicial y un punto final, del producto de las fuerzas, que es el módulo de las fuerzas, por el módulo del desplazamiento, voy a poner así para que se entienda que es módulo de F, módulo de D, ahí voy, me hicieron una pregunta. Esto sería la definición del producto escalar. Sería el módulo de la fuerza, cantidades positivas ambas, porque son módulos, por el coseno del ángulo. Cuando voy de 1 a 2, el ángulo entre los vectores vale 0, o sea que esto me daría 1. Coseno del 0 vale 1, o sea que me daría esta integral positiva, que es lo que da acá. Cuando voy de 1 a 2 es positivo. La pregunta que me hicieron es, del trabajo de 2 a 3 no sería la integral, a ver qué lo veo, de kx entre sus respectivos valores. Claro, yo pongo la definición de la fuerza y después el signo está dado en el intervalo. ¿Está bien? No sé si eso... a ver qué quiere decir acá. Claro, lo que sería acá es así. La fuerza es menos k por x, pero el ángulo, el x es justo negativo, entonces se ve en el intervalo de integración. ¿Sí? Porque el x que yo estoy tomando cuando voy de 0, claro, dice menos k por x. Porque el signo en realidad está dado por la variable de integración. Acá el signo está dado, el signo que vas a poner vos positivo, como vos me decís acá, que tendría que poner la fuerza igual a k por x. Estoy tomando como que la fuerza es positiva. Pero en la coordenada, cuando voy de 0 a menos d, es negativa. O sea que si yo pongo, sería como hacer así. Yo digo, en el intervalo de, vamos a decir, en el intervalo de 2 a 3, lo pongo acá para que todos lo vean, x es negativa. Es negativa, ¿están de acuerdo? En esa parte es negativa. Si yo pongo así la fuerza de resorte igual a menos k por x, significa que en ese intervalo de 2 a 3, como x es negativo, la fuerza es positiva. ¿Está bien? Porque yo no estoy poniendo, acá, no estoy poniendo en este cálculo el módulo del estiramiento de compresión. Estoy poniendo el signo. Estoy diciendo que es negativo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo así la fuerza en el tramo de 2 a 3, porque vos me decís la fuerza va en el eje hacia la derecha de la pantalla porque es roja, acá no tengo que poner las coordenadas en negativo porque me vuelve a dar hacia la izquierda la fuerza. ¿Se entiende? Yo le pongo el signo así, como siempre, pero me acuerdo del signo de x. Cuando voy en el tramo de 1 a 2, x es positivo, ¿no? Porque está a la derecha del 0. Si esto es positivo, la fuerza es negativa, la flecha roja. Cuando voy de 0 a d, uso la misma expresión para la fuerza, pero me acuerdo ahora que x acá en este tramo es negativo. Menos, por menos acá me da más, la fuerza va hacia la derecha.
¿Está bien lo que dice? O sea, a lo que voy es que yo pongo la definición de la fuerza y intento recordar cuando hago la cuenta que tiene un signo, que no es solamente el valor de la compresión. Le tiene un signo que si estoy de la derecha es positivo, si estoy de la izquierda del 0 es negativo. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, sigo. Entonces, a lo que iba es... ok, perfecto. Que yo vamos a fijar en el módulo de la fuerza y el coseno del ángulo. Entonces acá en esta parte, que la fuerza, los dos son paralelos, las dos cantidades son paralelas, o sea que el ángulo vale 0 y el coseno de 0 vale 1. O sea que esta integral me daría positiva. Cuando voy del punto 2 al punto 3, el desplazamiento es hacia la izquierda de la pantalla, la fuerza es hacia la derecha, el ángulo entre los dos es pi, ¿sí? De 180 grados. El coseno de 180 vale menos 1, o sea que esta cantidad, cuando yo sumo